Bienvenidos para todos. UNCAR Perú, comercializadora, les da la bienvenida a este seminario, Sistemas de Regulación para Gas Natural y su aplicación en instalaciones residenciales y comerciales. Mi nombre es Mauricio Silva Suárez, soporte técnico LATAM para Industrias UNCAR. Ante todo, para la sala, para arrancar en la sala, la solución de todas las preguntas se realizarán a través del chat. Vamos a abrir unos espacios, 3 sesiones de preguntas. Vamos a mirar la presentación y cuando abramos esas sesiones de preguntas, mi compañero Edwin Gamba estará diciéndome las preguntas y las responderemos para todos los asistentes. Entonces les comentaba, mi nombre como capacitador, Mauricio Silva Suárez, soy licenciado en electromecánica de la Universidad de La Salle, soy mecánico industrial también del Salesiano Juan Bosco, llevo ya 21 años de experiencia en el área de diseño y desarrollo de reguladores, lo que es el área del laboratorio, el área de metrología, auditor interno ISO 9001, bajo la versión 2015, soy experto técnico bajo la norma NTC 3727, para los reguladores de gas natural con dispositivo interno para alivio de sobrepresión. En este caso, para los laboratorios acreditados bajo la ISO 17025. Capacitador de Industrias UNCAR en las áreas donde Industrias UNCAR tiene influencia, como México, Perú, Ecuador, Colombia, y en esta ocasión dando la capacitación para Perú. Mi número celular, donde también me pueden contactar por WhatsApp para cualquier consulta técnica, 322-262-6204. Mi correo msilva@uncar, siempre atentos a prestarles cualquier soporte técnico. Mi compañero Edwin Gamba. Muy buenas tardes para todos, bienvenidos nuevamente. Me presento, mi nombre es Edwin Gamba, soy tecnólogo en gestión de calidad, seguridad, salud ocupacional y medio ambiente. Llevo trabajando en la compañía Industrias UNCAR 10 años, he pasado por las áreas de producción, aseguramiento de calidad y actualmente en mercadeo técnico brindando asesorías técnicas a todos nuestros clientes, técnicos e instaladores a nivel Colombia, y pues igualmente en el día de hoy vamos a empezar a trabajar con ustedes con Perú. Les dejo mi número telefónico también. Mi número telefónico actual es 312-338-5570 y actualmente les voy a cambiar, a compartir mi nuevo número telefónico, el cual ustedes también pueden brindar podemos recibir todas sus preguntas e inquietudes en ese nuevo número telefónico que tenemos para ustedes. También mi correo electrónico asesoría@uncar.com. Entonces, Mauricio, bienvenido y bienvenidos a todos ustedes. Muy buenas tardes. Buenas tardes. Gracias, Edwin. Sí, bueno, Edwin, el número telefónico tuyo actualizado también lo tenemos al final. Entonces, primero, Industrias UNCAR es una empresa que ya lleva desde el año 1971. Este año estamos cumpliendo los 49 años ya de trayectoria, especialmente en el sector del gas natural y gas licuado. El día de hoy nos vamos a enfocar en los sistemas de regulación residenciales y comerciales para gas natural. Nuestra lema siempre ha sido la innovación y la calidad de nuestros productos. Es la esencia de nuestra razón de ser. Nuestros certificados lo respaldan. Tenemos sello de calidad para los reguladores bajo la NTC 3727, para las válvulas de paso bajo la NTC 3538 y los elevadores bajo la norma 4534. Nuestro sistema de calidad ISO 9001. También tenemos el certificado de QNET y conectores flexibles bajo la norma 3561, entre ellos los conectores que manejamos también para Perú. Nuestro laboratorio, tenemos el laboratorio acreditado bajo la ISO 17025 para correr los ensayos de la NTC 3727. Está aprobado por el ILAC y acreditado por el ONAC, que es el Organismo Nacional de Acreditación para Colombia. Hemos contado con presencia en Industrias UNCAR Perú, comercializadora, desde el año 2008, comprometidos con la masificación del gas natural en Perú.
Bueno, arrancando en el tema que nos concierne, para el aprovechamiento del gas hay diferentes empresas concesionarias en el Perú. Aquí las encontramos nosotros desde el sur del Perú, donde encontramos Naturgy con tu gas, más hacia el centro, una de las más importantes, Cálida, que tiene un gran cubrimiento debido a que está ubicado en la capital del país. Hacia el norte ya encontramos otras empresas concesionarias como son Coavi, Gasnor y Clean Energy. Todas ellas enfocadas en llevar el gas natural a cada uno de los usuarios, a cada uno de nuestros, de nuestros clientes. Para poder hacer ese aprovechamiento del gas natural, tenemos dos formas de poderlo conducir, ya sea a través del gasoducto, los traemos de camisea y los llevamos a cada una de las ciudades donde tenemos conexión a través de gasoductos. Ahí llega el City Gate, se reparte en ese City Gate mediante unos sistemas de regulación de altísima capacidad, se va llevando a unos sistemas de distribución, de redes de distribución, o si lo realizamos a través de carros cisternas, llevándolo a una planta de regasificación, lo que es el sistema de transporte de gas natural licuado, que sale de la Pampa Melchorita y de ahí es llevado a través de los carros cisternas a cada una de las plantas de regasificación hacia el sur y hacia el norte del Perú, para luego poder aprovechar este gas. Una vez nosotros tenemos en nuestra red de distribución el gas, estamos hablando de que las presiones con las cuales se está trabajando para los sistemas de distribución de gas natural, hablando de unas presiones nominales en las redes de distribución de 55 psi, son nominales. Algunas empresas distribuidoras tienen una presión un poco más alta, algunas la mantienen un poquito más baja, pero nominalmente se mantiene en esta presión de 3.8 bar o 55 psi. Estas redes de distribución que encontramos en las diferentes ciudades donde están operando cada una de las concesionarias, van a poder aprovechar el gas a través de una regulación por etapas. La regulación por etapas aprovecha el gas utilizando en una primera etapa, la presión que viene nominalmente de la red, los 3.8 bar, y reduciéndolo a una presión que todavía no es la presión adecuada para el uso con los gasodomésticos o los equipos, que es de 340 milibares. Años atrás, veíamos que se manejaban presiones de 140 milibares y 340 milibares. Y en algunas aplicaciones industriales se pueden utilizar presiones más altas, pero se deben realizar un acuerdo entre la concesionaria con esa industria para poder llevar unas presiones diferentes. La presión nominal que está permitida por la norma está en 340 milibares, aunque ahorita se vaya a hacer una actualización de la norma, la NTP 111.011. Igual estamos trabajando con una presión de 340 milibares. Los reguladores para primera etapa toman esta presión y la llevan a una presión intermedia de 340 milibares. Luego, los reguladores de segunda etapa van a tomar esa presión intermedia y van a llevarla a la presión adecuada para el uso con los gasodomésticos, ya sea para la cocina, en la parte residencial, o en comercio, en las estufas industriales, en las cocinas industriales, hornos, freidoras, bastidores, basculantes, marmitas, etcétera. Todos estos equipos que encontramos en las zonas de Oreca o de catering, o también en las instalaciones industriales, donde se ha determinado que una instalación es industrial cuando tiene un equipo, un consumo individual mayor a 125 kilovatios. Aquí en este caso, los reguladores de segunda etapa van a tomar esta presión intermedia y van a entregar la presión en rango entre 17 a 25 y con una capacidad de flujo adecuada para cada uno de esos equipos, ya sea industrial, comercial o residencial. Los reguladores de segunda etapa se dividen en dos categorías. Los reguladores que tienen válvula de alivio, que se deben instalar preferiblemente al exterior de la vivienda, y los reguladores para uso interno, que son sin válvula de alivio. Son también mal llamados, en muchas ocasiones son mal llamados reguladores sin venteo, pero no es el término adecuado para utilizar en este tipo de reguladores, porque un regulador que es de uso interno, igual también tiene un venteo. No es la válvula de alivio, no tienen válvula de alivio. Venteo sí tienen. ¿Qué es el venteo?
El venteo es un orificio que todos los reguladores deben tener, ya sea que tengan válvula de alivio o no tengan válvula de alivio, deben tener el venteo, porque el venteo permite que el diafragma interno que tienen los reguladores se pueda mover libremente dentro del funcionamiento normal de un regulador. ¿Sí? Entonces hay que diferenciar lo que es venteo, que todos lo tienen, a la válvula de alivio, que es un sistema de seguridad que tienen algunos reguladores. La gran mayoría, por ejemplo, de reguladores de única etapa tienen incluido la válvula de alivio y también tienen el venteo. Entonces, los reguladores para uso interno o que no tienen válvula de alivio son los reguladores que me permiten instalarse dentro de la vivienda. Estos reguladores también van a tomar esta presión de primera etapa y van a entregarme la presión adecuada para el uso con los equipos entre 17 a 25 milibares. Cuando nosotros hacemos regulación por etapas, siempre que tenemos capacidades de flujo altas, elevadas, para el equipo, por ejemplo, en los centros comerciales o en los malls, cuando llegamos con la presión a las zonas de comidas, o para utilizar en los sistemas de refrigeración, de aire acondicionados. Ahí casi siempre hacemos regulación por etapas, porque las distancias entre la primera etapa hasta los equipos que están consumiendo gas es elevada, o porque también podemos tener consumos elevados, por ejemplo en la industria. Puede que la distancia desde la red hasta el equipo no sea muy alta, pero el consumo es alto. Para poder mantener una presión estable, se eleva la presión, se reduce el diámetro de la tubería, yo reduzco los costos, hago más eficiente mi instalación y ya muy cerca, lo más cerca posible a los equipos, instalo los reguladores de segunda etapa, ya sea con válvula de alivio, si se me permite, o reguladores de uso interno. En todas estas condiciones es cuando siempre yo utilizo regulación por etapa. Me va a permitir tener una presión muy estable, me va a permitir tener el caudal adecuado para esos equipos y también me permite una instalación mucho más segura, porque cada uno de esos reguladores, el de primera etapa y luego los de segunda etapa, cada uno de ellos tiene sus sistemas de seguridad incorporados. Ahora, única etapa. ¿Cuándo realizamos única etapa? Única etapa se realiza cuando la presión de la red es tomada por el regulador y directamente en un solo paso la lleva de una vez a la presión para uso con un equipo, ya sea la cocina, comercio o industria. En este caso tenemos los reguladores R7, ya sean de 90 grados o de 180 grados con las diferentes conexiones y para una capacidad específica que está determinada por la norma, 6 metros cúbicos o 10 metros cúbicos, etc. Entonces, estos sistemas de regulación trabajan con estas presiones en los diferentes rangos o etapas de regulación. La presión de operación, aquí le agradecemos al señor Jason Carvalho que nos facilitó esta diapositiva de Tech Energy, ha tenido diferentes cambios. Hasta el año 2006 nosotros teníamos una presión de operación que se debía entregar a los gasodomésticos de 20 milibares. Hasta el año 2014 se ajustó para que trabajara en un rango entre 18 a 23 milibares. Y en el año 2017 se cambió para que trabajara en un rango, o sea, aceptara, de acuerdo a la 111.011, la norma técnica peruana 111.011, para que las condiciones de operación en los equipos, la presión de servicio, se pudiera permitir en un rango entre 17 a 25 milibares. ¿Esto qué permitió? Primero, que se redujeran los costos en las instalaciones, porque cuando yo hago una instalación, por ejemplo, en única etapa, la presión se me va a ir perdiendo a medida que yo voy aumentando la longitud, los conectores, los accesorios, la distancia y sobre todo el consumo de los equipos. Al yo tener una pérdida alta, necesariamente tenía que aumentar el diámetro de la tubería y en ese caso se aumentaban los costos de la instalación. Esto nos permite, al ampliar el rango, porque es igual, estaba trabajando en un rango que es funcional, de 17 a 25 milibares, permitir que el regulador entregue dentro de una capacidad de flujo para unos diseños de instalaciones adecuados sin aumentar los costos en una instalación. Estos rangos de presión, y yo les comentaba, para los reguladores está en un rango entre 17 a 25 milibares para poder hacer el proceso de habilitación. Los reguladores, cuando tienen válvula de alivio, se deben instalar afuera de la vivienda. Entonces, aquí hay un esquema, una infografía que nos permite determinar cómo la presión en el regulador debe estar determinada en la válvula de alivio
si se debe instalar afuera de la vivienda o si se puede instalar internamente. Ambos me van a entregar el mismo rango, entre 17 a 25, para poder hacer la habilitación, pero cuando un regulador tiene válvula de alivio, yo lo debo instalar fuera de la vivienda. Internamente, solamente aquellos reguladores que tengan la capacidad de poderse instalar para uso interno, o sea, que no deben tener la válvula de alivio. Los reguladores, bajo la norma NTC 3727, que la mayoría de las empresas distribuidoras lo tienen dentro de sus especificaciones técnicas, porque es la norma que se utiliza para los reguladores específicamente, tiene, y les voy a explicar acá, todas las funciones que nos permite el regulador. El regulador es el elemento que nos entrega todos los elementos de seguridad en una instalación, y los vamos a ver a continuación. La primera función es reducir la presión. Aquí hemos tomado como ejemplo una instalación de un regulador de única etapa. Entonces, vamos a suministrar la presión de la red, los 3.8 bar, y el regulador me cumple la primera función y más importante, que es reducir la presión para mantenerla en unas condiciones dinámicas, para poder hacer medición y para poder hacer regulación. La primera, medición, y para poder hacer la medición, la reducción de presión. Y segundo, para poder hacer la combustión allá en la cocina, para poder aprovechar ese gas. Segundo, ahora, esa reducción de presión se mantiene en un rango, que va a estar en un rango de más 5 menos 2 milibares, pero eso es para la norma, la 3727. Yo la mido aquí a la salida del regulador. Pero para el proceso de habilitación que yo le debo entregar al usuario, yo hago la medición de presión, es allá en el punto más alejado, con toda la carga instalada en esa edificación, y voy a tomar la presión y allá donde me debe entregar un rango entre 17 a 25 milibares. Entonces, primera función, reducir la presión. Segunda, generar el bloqueo. ¿Qué es eso del bloqueo? El bloqueo se genera cuando una vez el regulador está en funcionamiento, condiciones dinámicas, el usuario está utilizando su cocina, cierra las válvulas de la cocina. Detrás de cada una de esas perillas de color negro hay una válvula de estufa que lo que hace es permitir el paso de gas, colocarlo en llama mínima o cerrar. En este caso, cuando ya se cierra el consumo, esta presión que era dinámica, que puede estar en este rango de 17 a 25, va a aumentar. Él puede aumentar hasta 8 milibares por encima de esta presión que se calibró en el regulador, que por lo general está entre 23 milibares o 25 milibares. Actualmente se está solicitando así. En ese caso, si el regulador se solicitó a 25 milibares, 25 más 8 milibares, él podría alcanzar una presión de bloqueo hasta de 33 milibares. Es la presión de bloqueo o presión estática. ¿Sí? ¿Qué hace el regulador? Aumenta la presión y acá en la entrada él retiene esta alta presión y mantiene aguas abajo o a la salida del regulador hacia el medidor y hacia la instalación interna y hacia la cocina una presión baja. Tercero, él tiene un sistema de seguridad que se llama válvula de alivio. ¿Sí? Sistema de seguridad se llama válvula de alivio. ¿Qué hace la válvula de alivio? Como su nombre lo dice, cuando hay un aumento de presión aguas abajo y alcanza un rango que está entre 1.7 veces hasta 3 veces máximo la presión calibrada, el regulador va a activar su válvula de alivio y va a empezar a aliviar el exceso de presión liberando gas a la atmósfera a través del venteo. Pero el sistema que se activó para seguridad se llama válvula de alivio. Entonces aquí tenemos el ejemplo. Si el regulador está calibrado en 25 milibares, su válvula de alivio abre antes de que alcance los 75 milibares de sobrepresión y reasienta, porque es de reasentamiento automático, o sea, una vez libera el exceso de presión, ya vuelve y se cierra, y cierra a una presión mayor o igual a 42.5 milibares, para el caso de este regulador que está calibrado a 25 milibares. ¿Qué quiere decir esto? La válvula de alivio me va a proteger, por ejemplo, ¿en qué condiciones? Una, cuando hay un aumento de presión en la red, porque hay un daño, por ejemplo, en el city gate. El city gate se puede dañar porque a veces los reguladores que están allá no es muy común, es poco eventual, pero puede suceder. Aquí en Colombia ha sucedido, pero puede suceder que cuando se daña o en el regulador en el city gate o en una estación reguladora, ese regulador cuando se daña permite una presión alta en la red y cuando hay un aumento de presión en la red, el regulador se diseña, por ejemplo, para resistir hasta 19 bares de entrada.
Ahí en ese caso se va a activar la válvula de alivio y me va a proteger la instalación aguas abajo de sobrepresiones. O la causa más común, cuando ingresan contaminantes a la red y no son liberados o eliminados en el proceso de purga. O también cuando yo tengo o realizo un mal procedimiento de transporte o manipulación del regulador y lo he contaminado. En esos procesos, cuando yo hago esos procesos inadecuadamente e ingresan contaminantes al regulador, como polvo, tierra, arena, óxido, partículas de polietileno, de teflón, etcétera, que pueden estar presentes en los procesos de instalación de las redes de distribución de la línea individual, del elevador, de la válvula de servicio y del regulador, entonces se deben eliminar en el proceso de purga. Si no se eliminan e ingresan a la red, al regulador, y atraviesan la malla filtro, pueden activar el sistema de seguridad que se llama válvula de alivio. La válvula de alivio me va a proteger el medidor. ¿Por qué tiene que proteger el medidor? Porque el medidor es el elemento que le permite facturar a cada uno de los concesionarios el consumo del usuario. La caja registradora de las concesionarias. Entonces se debe mantener en buenas condiciones y no debo permitir que reciba sobrepresiones porque se puede dañar, se va a dañar la hermeticidad. Los medidores vienen en la placa de identificación, viene especificada cuál es su Pmax o la presión máxima de operación. En algunos es de 20 kilopascales, en la gran mayoría de 50 kilopascales. 50 kilopascales o 7.2 psi. Si nosotros decimos que la válvula de alivio se activa antes, estamos hablando de que se activa a máximo 75 milibares, ¿sí ven? Entonces él va a proteger de sobrepresiones y va a impedir que le lleguen sobrepresiones al medidor. Segundo, va a proteger de sobrepresiones las válvulas de estufa. Detrás de cada una de esas perillas hay una válvula de estufa que me permite colocar en llama máxima, mínima o cerrada. Pero esas válvulas se prueban al 100% a 3 psi o 20 kilopascales. Por encima de esa presión, esa válvula va a generar fuga. Ya no va a ser hermética. Y si yo tengo una fuga al interior de la vivienda, pues va a ser una condición más peligrosa porque me puede generar un incidente o un accidente, un incendio o por acumulación y una chispa, una explosión, o puede haber asfixia por desplazamiento de oxígeno y acumulación de metano o del gas natural. Entonces, más peligroso aún. De ahí la importancia del regulador, que él me brinda todos estos elementos de seguridad. Cuarto, los reguladores también tienen un sistema de seguridad que se llama UPS o corte Under Pressure Shut-Off, regulador de corte por baja presión. En la gran mayoría estamos utilizando ahora ya reguladores con rearme automático. Anteriormente se utilizó mucho, sobre todo en Lima, el rearme manual, pero ahora es una tendencia a utilizar los sistemas de rearme automático porque ellos me brindan muchas ventajas. Reducción de mano operativa, igual garantizan la hermeticidad para poder realizar el rearme y poder permitir el paso máximo de flujo. Es necesario que la instalación sea hermética, entonces me da también esas ventajas y me permite restablecer el servicio en el caso de una disminución de presión o corte eventual de una manera mucho más rápida y volver a restablecer el servicio a nuestros usuarios. El sistema de corte por baja presión, en el cual cuando el regulador está en un rango inferior a los 16 milibares, el regulador va a generar el corte. ¿En qué situaciones es efectivo o beneficioso el sistema de corte por baja presión? Cuando hay caídas en las redes. Cuando hay caídas de presión en la red, va a haber una disminución en la presión aguas abajo del regulador, o sea, la salida del regulador, que puede hacer que un equipo, en este caso la cocina, vaya a perder primero, va a empezar a perder potencia. Si sigue disminuyendo la presión en la red y no tuviera el sistema de corte, va a llegar a una presión de 16 milibares o por debajo de 16 milibares. La llama va a seguir perdiendo potencia. Si se sigue cayendo la presión a la entrada del regulador en la red, a la salida también se va a seguir bajando la presión, cayendo la presión, hasta que llega un momento en que empiezan a parpadear los puertos del quemador, se va a apagar la llama y a menor presión yo igual voy a tener un escape de gas. A 5 milibares, 6 milibares, podría tener un escape de gas porque hay un diferencial de presión. Y ahí en ese caso se puede generar una condición insegura. El sistema de corte por baja presión, en cambio, cuando hay una caída de presión o cuando yo alimento el regulador por primera vez que él se encuentra en corte, él me permite
eliminar ese riesgo de una disminución de la presión y que que se me apague la cocina y que vaya a generar un escape de gas sin que se queme ese gas. Entonces, de ahí la ventaja del regulador. Él me está proporcionando todos estos elementos de seguridad. Por eso es un elemento tan importante y por eso debemos mejorar las prácticas de instalación en el momento de instalación, que ahorita vamos a ver algunas, para que puedan optimizar el uso del producto y hacer más eficiente sus redes, sus sistemas de distribución. Aquí les voy a mostrar el funcionamiento. Es un video que nos permite evidenciar cómo es el regulador funciona, cómo permite la reducción de presión. Aquí, como vemos, el regulador es un regulador en corte. Está en 180 grados, pero también lo hay en 90 grados y ahorita lo vamos a ver con un regulador en corte de 90 grados. Lo que pasa es que si el regulador está a 90 grados, cuando yo haga el corte, pues no se va a ver la conexión de salida. En este caso la podemos evidenciar más fácilmente en un regulador de 180 grados y por eso lo traigo a colación aquí. A la entrada tenemos una conexión. En este caso es una conexión NPT, pero la gran mayoría de instalaciones utilizan una conexión BSP, ya sea 3/4 G, esferocónica o junta plana o macho o hembra. Hay diferentes tipos de conexiones que se utilizan en el Perú. Una de las más utilizadas es una conexión esferocónica de 3/4 G. En este caso, esa presión que recibe la red, los 3.8 bar, primero van a encontrar una malla filtro, que es la que nos va a permitir retener esas partículas de mugre, suciedad, que van a estar presentes siempre en las redes, por eso se colocan filtros en las estaciones reguladoras, en los city gate, para retener esas partículas de mugre. Luego pasa por un orificio pequeño y la va a recibir aquí un émbolo, un sello émbolo que está fabricado en nitrilo, junto con el émbolo. Aquí en este punto es donde está el asiento de la válvula del regulador, es donde se determina la vida útil del regulador, cuánto tiempo debe durar un regulador. Por norma se especifican 100.000 ciclos, que lo vamos a ver a continuación. ¿En qué consiste un ciclo? El regulador está en condiciones dinámicas y luego pase a condiciones estáticas. Así como lo vemos, el regulador está en condiciones dinámicas, porque acá está permitiendo el paso de flujo, hay una caída de presión, estos 3.8 bar o 55 psi, cuando pasan por este orificio y la distancia o separación del sello émbolo al labio, generan una caída de presión que hacen que esa alta presión ya se genere aquí una caída de presión, esa baja presión. Vamos a imaginar que ya son los 23 o 25 milibares que me entrega el regulador. Esa baja presión le llega al medidor, luego pasa, entra por la tubería P al P, pasa internamente a la cocina y llega a la cocina. Ahí estamos quemando el gas. Está la estufa, perdón, la cocina está encendida, o el calentador, los equipos. Cuando yo dejo de utilizar estos equipos y cierro las válvulas de estos equipos, va a haber un aumento de presión en esta recámara interna donde solamente va a pasar el gas. El diafragma, en ese momento, cuando yo cierro válvulas, aumenta la presión, el diafragma sube, comprime el resorte y al subir todo el diafragma, el balancín también sube y el émbolo se desplaza hacia adelante y me permite generar el bloqueo del regulador o la presión estática. Aquí lo estamos viendo. ¿Sí ven? El diafragma subió. Aquí cerramos la presión aguas abajo. Ya no hubo un consumo en condiciones dinámicas, sino está en la presión, está en estática. Al aumentar la presión, ¿sí? Que máximo puede ser los 33 milibares, en este caso es un regulador, si está calibrado a 25, ese aumento de presión comprime el resorte, el diafragma asciende, el aire que está en la recámara superior va a salir a través del venteo. Por eso es que es necesario en todos los reguladores que tengan un venteo, porque cuando nuevamente vuelva a abrir las válvulas de mi gasodoméstico y él vuelva a colocarse, va a estar en posición dinámica, el flujo lo estoy quemando en la cocina, la presión va a disminuir, el diafragma va a descender y el aire debe nuevamente entrar a la recámara superior. El diafragma me separa la recámara superior, donde solamente hay aire, de la recámara inferior, donde pasa el gas. Así como lo vemos ahorita, el regulador ya está en una posición estática. ¿Qué quiere decir estática? O de bloqueo. Esa presión siempre va a ser mayor y por eso hay que tener cuidado cuando vayamos a hacer la habilitación en diferenciar lo que es presión dinámica de presión estática. El procedimiento de habilitación es específico
que se debe realizar con su máxima capacidad de flujo en condiciones dinámicas. Pero siempre es bueno tenerlo en cuenta porque no hay que confundir la presión dinámica de la presión estática. La presión dinámica es la que debe estar en el rango de 17 a 25, tomado en el sitio más alejado, con todos los elementos de la instalación en su máximo consumo, y la presión estática es la que puede lograrse, que es mucho más alta y que puede alcanzar hasta los 33 milibares. Hasta acá lo que hemos visto es un ciclo de operación, que el regulador esté en condiciones dinámicas y luego pase a una condición estática. Nosotros garantizamos por norma la vida útil en el regulador de 100.000 ciclos, o sea, 100.000 veces esta operación que acabamos de ver. 100.000 ciclos es la vida útil. ¿Cuánto tiempo debe durar? Que es muy diferente a la garantía, ¿sí? La garantía son 3 años que damos para nuestros productos. Es el tiempo en el cual va a estar en nuestra bodega, en la bodega de la empresa del concesionario, le entregan a la firma contratista, hacen la instalación, verifican las condiciones de instalación, la hermeticidad, hacen la habilitación, las pruebas de habilitación y dejan funcionando el equipo, ¿sí? Hasta ahí digamos que prácticamente se está verificando lo que es la garantía del equipo. Ya después de que está en funcionamiento es cuánto tiempo debe durar en funcionamiento. Y ahí ya nos referimos a la vida útil. ¿Qué es esto? Todos los ciclos de operación dentro de su vida útil. Si nosotros realizáramos 10 ciclos diarios en los 365 días del año, el regulador, dividimos esos 100.000 ciclos garantizados, el regulador podría durar 27.39 años. Si hiciéramos 10 ciclos en el día, o sea, 10 veces en el día prendemos y apagamos la cocina. Entonces, es un regulador que realmente puede durar mucho tiempo. Entonces, estas condiciones están garantizadas en el regulador. Ahora, vamos a ver en el caso del regulador el sistema de corte por bajo presión. Aquí ya hemos traído el regulador R7. El regulador que es uno de los reguladores más instalados y más utilizados en Perú. El regulador tiene un sistema de corte por baja presión y en este caso vamos a mostrarle el sistema de rearme automático. ¿En qué consiste el corte? ¿Dónde se realiza el corte? ¿Cuál es la situación en la cual se genera el corte? ¿Y cómo se realiza el sistema de rearme automático? En el caso del regulador, aquí primero hay una explicación de las partes que tiene el regulador. Entonces encontramos lo que es la carcasa. Todos los reguladores contienen una carcasa que contiene o retiene las partes internas del regulador. Todos tienen un diafragma, un resorte de calibración, un balancín, un émbolo, un sello de corte y un anillo de corte y también un sello para generar el bloqueo con su orificio de entrada. Un racor o una conexión de entrada y como este es un regulador de 90 grados, aquí hacia este lado del frente está la salida. Aquí no se ve porque está en corte. Aquí hemos identificado en color verde lo que es baja presión y aquí está en esta parte superior de color rojo y gris, con el color del diafragma, está el aire que ingresa aquí al regulador cuando el diafragma se mueve en el funcionamiento normal. Aquí encontramos también la entrada del racor esferocónico, en este caso, una tuerca loca, una tuerca 3/4 G para la conexión de entrada. Encontramos el sello plano de corte, el anillo de corte, que es el que genera el corte, y el émbolo. Estos elementos que son los más importantes para el sistema de corte por baja presión. ¿Cómo es el sistema de rearme automático? En el caso de un regulador que ya se encuentre en corte, aquí lo vemos que no está en corte, sino en condiciones dinámicas, y aquí, ampliada la diapositiva, la imagen específica está el sistema de corte, donde está el anillo de sello plano. Aquí vemos en color rojo el ingreso de alta presión, que pueden ser los 3.8 bar. ¿Sí? Acá están ingresando. Y aquí vamos a encontrar con este hilito de color rojo, esta línea de color rojo, un bypass. Ese bypass es por el cual se realiza el rearme automático. Es un caudal de aforo muy pequeño que me permite presurizar aguas abajo el sistema, en este caso el regulador y aguas abajo, lo que esté aguas abajo, para que cuando sea hermético el sistema, esa presión lentamente va presurizando el sistema, aguas abajo, y la misma presión que vemos aquí con las flechas de color rojo, vencen la carga del resorte de calibración y permite que el regulador levante o se rearme, o sea, que se retire del sistema de corte y permita que pase de una vez a una posición de bloqueo o presión estática. Así es como se genera
el sistema de rearme automático. Ese sistema de rearme automático está normalizado. Entonces, se ha adherido la norma, la UNE EN 60402, como la especificación para determinar el caudal de aforo. Y en la norma especifica que esos émbolos se verifican así: con una presión de entrada de 55 milibares, debe entregar un caudal de 6.4 con una tolerancia de más o menos 2.4 litros hora. Eso es lo que me especifica la norma y eso es lo que se ha adaptado para determinar un parámetro de caudal de aforo para el sistema de rearme automático. El sistema de rearme manual. Cuando nosotros tenemos un regulador que tiene sistema de rearme manual, que también lo tenemos en nuestros reguladores en única etapa y también en la gran mayoría de reguladores de primera etapa, son reguladores en los cuales yo debo retirar la tapa superior y de manera manual alar el sistema para que permita retirarse del sistema de corte y que pase a una posición de presión estática o de bloqueo. Entonces, en esos reguladores yo retiro la tapa exterior, manualmente halo este mecanismo y por eso lo encontramos con esta configuración. Esos sistemas de rearme manual, por ejemplo, en única etapa, inclusive en primera etapa, ya están, digamos, tendiendo a desaparecer porque requiere demasiado mano operativa. Y en este caso, pues está en boga o tendencia el sistema de rearme automático, no solamente en Perú, en Colombia, en México y también en Ecuador ya se está introduciendo ese sistema. Entonces, son sistemas que es una tendencia a nivel mundial, porque se reducen y siempre se busca la eficiencia en los sistemas de instalación. Y si yo puedo hacer un proceso de una manera más eficiente, pues voy a atender a esas tecnologías. En este caso, el sistema de rearme automático también está desarrollado, pero es un sistema que lo estamos mostrando acá, que está, digamos, ya en desuso. Para reguladores que tienen capacidades de flujo mayor a 6 metros cúbicos, inclusive en algunos mayores a 10 metros cúbicos, se está especificando, la gran mayoría de las concesionarias tienen como especificación que debe tener un sistema de rearme manual. Entonces, está aplicado para ese tipo de requisitos. Aquí les hablaba de la capacidad de flujo determinado por la norma, en el caso de rearme automático. La norma UNE 60402-1 del 2008, el rango de operación de 6.4 litros hora, más o menos 2.4 horas, medido con una presión de entrada de 55 milibares, con una tolerancia de más o menos 1 milibar. Obviamente esta especificación es con estas condiciones. Cuando nosotros hacemos la instalación con una presión de entrada más alta, la capacidad de flujo, pues obviamente del aforo va a ser más alta, pero en la evaluación se realiza mediante esta especificación. Sistemas de seguridad. Hemos visto diferentes sistemas de seguridad que tienen los reguladores para uso interno, en primera etapa, en segunda etapa, etcétera. Entonces vamos a ver esos sistemas de seguridad, los reguladores de corte por baja presión, vamos a ver los reguladores de acción directa versus los reguladores de cierre proporcional. Es algo muy importante para que lo tengan en cuenta y resolvemos una de las preguntas que nos hicieron. Los sistemas de regulador OPSO o de corte por sobrepresión, como lo vamos a ver acá, ¿sí? O los reguladores también pilotados que nos permiten una alta capacidad de flujo. Todas estas referencias las vamos a ver a continuación como sistemas de seguridad. Bueno, en el caso del regulador de única etapa o reguladores que tienen válvula de alivio. Entonces ya hemos visto la condición dinámica. Aquí nuevamente les voy a repetir el video para después pasar a lo que es la válvula de alivio. Recordemos, la válvula de alivio es interna en el regulador, no es el venteo, es interna en el regulador. Mire, este regulador tiene la válvula de alivio. Perdón. El regulador tiene la válvula de alivio, ¿sí? Que es la unión del diafragma y la base de diafragma mediante la fuerza o carga del resorte que se ve aquí de color rojo, que es el del resorte de válvula de alivio. Ahí es donde lo calibran en fábrica para que abra y cierre. En cada uno de los regulares se verifica para que cuando alcance 3 veces la presión de salida calibrada, ya esté abierta la válvula de alivio. Y cuando esté en 1.7 veces la presión calibrada, esté siempre cerrada la válvula de alivio. Entonces, ¿cómo funciona? Aquí vamos a ver el proceso de operación. Ahí está en condiciones dinámicas y luego vamos a verificar
cómo el regulador pasa a condición estática, ¿sí ven? El diafragma subió, el émbolo subió, el sello hizo bloqueo o presión estática. Entonces aquí es donde yo voy a tener ya una presión que puede ser los 33 milibares. Ahora, ¿en qué condiciones activa la válvula de alivio? La más común, cuando ingresan contaminantes como polvo, óxido, tierra, arena, todas estas partículas que tengan un tamaño inferior a 0,25 milímetros o que puedan atravesar este tamiz de 180 micras, que lo puedan atravesar, se van a ubicar acá, donde está el orificio y el sello émbolo. Cuando el regulador intenta hacer bloqueo o presión estática, como lo vemos ahí, esas partículas de mugre contaminantes impiden que haya un bloqueo efectivo y la presión se empieza a filtrar a la recámara interna. Entonces nos vamos a imaginar que aquí el regulador hizo presión estática y llegó a 33 milibares y que tiene contaminantes, digamos que es esos contaminantes de polvo, harto polvito de arena, tierra, sobre todo en Perú, porque tenemos mucho desierto y todas las zonas donde estamos aplicando, que es la gran mayoría es costera, hay muchas instalaciones donde se tienden las redes que obviamente les puede caer contaminantes. Por eso una excelente práctica son las purgas y ahorita la vamos a ver. Entonces, ¿qué pasa con estos contaminantes que atraviesan la malla, que son más pequeñitos y atraviesan la malla? Se ubican acá. Al ubicarse acá, impiden un bloqueo efectivo y se empieza a filtrar la presión. En esta recámara interna la presión va a aumentar desde 33 hasta cuánto. Entonces, si era de 25 milibares o 23 milibares, por ejemplo, máximo alcanzaría hasta 69 milibares, máximo. Pero antes de que alcance los 69 ya se abre la válvula de alivio. Entonces la presión lentamente va a empezar a aumentar, 33, 34, 35, 40, 45. Ya cuando entra por encima del rango de resentamiento, por encima de 42 milibares, ahí ya entra en la zona donde puede abrir. ¿En qué parámetro exacto? Yo no sé, pero exactamente sí sé que antes de que alcance 69 milibares, si está calibrado a 23, o antes de que alcance 75 milibares, si está calibrado a 25, la válvula se va a abrir, o sea, se separan estas dos piezas, el gas pasa a la recámara superior y se empieza a aliviar y luego va a salir a través del venteo. Cuando hay un flujo continuo que nosotros le aplicamos agua a favor y vemos acá cómo se inflan las burbujas, o cuando colocamos el detector y él ya nos marca un flujo elevado, decimos efectivamente se activó la válvula de alivio, hay contaminantes acá, no hay un bloqueo efectivo, yo debo cambiar el regulador. Entonces ahí es cuando se activa la válvula de alivio. Las causas principales por las cuales se activa la válvula de alivio, como ya lo mostraba anteriormente, son por contaminantes. Entonces aquí vemos el ejemplo, cómo esos contaminantes se ubican ahí y alcanzan a atravesar esta malla de acero inoxidable, que es la que se utiliza actualmente. Y aquí vemos ejemplos de fotografías de esos sellitos, o sea, esta piecita es el sello de émbolo de nitrilo, que sella contra el labio, que es fabricado en, en latón, ¿sí? Ese orificio pequeño, y cómo aquí se ve cómo el orificio entalla y cómo las partículas de mugre, ¿sí? Anteriormente eran de arena, ahora ya con esta malla más fina ya no. Partículas más finas atraviesan la malla. Aquí lo vemos, por ejemplo, si se ubican ahí, impiden un bloqueo efectivo y activan la válvula de alivio porque hay un aumento de sobrepresión y el sistema de seguridad se activa y me va a proteger que se me dañe el medidor, me va a proteger que haya una fuga en la cocina por una sobrepresión. Aquí vemos ejemplos típicos, ¿sí? Con diferentes elementos, polvos más finos, óxidos, ¿sí ven? Partículas de arena o de polietileno que de pronto ingresaron a las redes, partículas más pequeñas, y esas partículas que alcanzan a atravesar la malla filtro se van a ubicar ahí y me van a generar la activación de la válvula de alivio. Y es la situación más común por la cual se activa la válvula de alivio. En el caso de la activación de la válvula de alivio, para eso hay que realizar unos procedimientos. Estos procedimientos específicos hablan de realizar una purga en la red. Es el procedimiento básico. Las normas, y ahorita por ejemplo la ISO 9001 que está basado en riesgos, me dice eso, usted haga un panorama de riesgos, hay riesgo de que ingresen contaminantes en las redes matrices, en las líneas o en la red de distribución, en la línea individual o montando la válvula de servicio, claro, porque mira dónde lo estamos instalando y esto está lleno de arena por todo lado, tierra, mugre.
Entonces, la norma lo que dice, usted debe hacer un procedimiento para mitigar, reducir o eliminar que ese riesgo se materialice, o sea, que ese contaminante vaya a parar a la red. Y para eso están unos procedimientos de manipulación, mantenerlo dentro de la bolsa. Siempre, después de realizar la purga, yo sí saco el regulador de la bolsa, mantenerlo en la caja, porque algunos vienen en caja. En los almacenes, igual mantenerlo protegido dentro de la bolsa, dentro de la caja. Cuando lo transportemos al sitio de trabajo, no revolverlo con el material, con la herramienta, porque se puede golpear. Y cuando vayamos ya al sitio de trabajo, después de que hayamos realizado la presentación con otro regulador, que no sea el que voy a instalar, después de realizar la purga, ahí sí procedo a instalar el regulador. De esta manera, realizando la purga, yo garantizo que elimino los elementos internos que pueden estar en la red y cuando vaya ya a instalar el regulador, evitar que esos contaminantes le caigan al regulador. Cuando yo estoy realizando el trabajo de campo, ¿cómo estoy transportando los materiales al punto de trabajo? Además de utilizar todos los EPIs, todos los elementos de protección personal, yo debo garantizar que realice una purga efectiva. Primero, cómo llevo los productos al punto de instalación y segundo, cómo realizo la purga efectiva. Porque la línea individual en las instalaciones, en Perú, todas las líneas individuales tienen una válvula de corte por exceso de flujo. Cuando yo abro la válvula de servicio, cuando yo abro la válvula de servicio para hacer la purga, entonces muchas veces tengo miedo de que se me vaya a activar esta válvula de corte por exceso de flujo. Yo por el contrario les digo, no, ábranla más bien, garantice una purga efectiva, así se le active la válvula de corte por exceso de flujo, porque recuerden que esta válvula es de rearme automático. ¿Qué quiere decir automático? Que yo cierro mi válvula nuevamente y ella me permite a través de un bypass estabilizar la presión de la red a la línea individual. Y cuando se estabiliza la presión, se rearma automáticamente. Aquí vemos el ejemplo de la purga, hemos colocado aquí un paño para identificar que efectivamente hay contaminantes en la red, que si yo no realizo una purga efectiva, van a parar al regulador y me van a activar la válvula de alivio y van a hacer que un regulador así sea nuevo, se me active la válvula de alivio. De ahí la importancia de realizar la purga. ¿Cómo realizar una purga efectiva? Yo debo abrir la válvula lentamente, lentamente. Yo la abro lentamente hasta que garantice que se me activa la válvula de corte por exceso de flujo, porque nos ha pasado en trabajo de campo, que hacemos que abrimos parcialmente la válvula. Claro, uno escucha que sale gas a 3.8 bar, hace un ruido tenaz y uno piensa que ya hizo la purga efectivamente, pero como no la abre bien, pues no arrastra los contaminantes, partículas de mugre y arena que han podido caer al interior de la red y no son eliminados de manera efectiva. Entonces yo debo abrir lentamente hasta que ya genere la caída el corte por la válvula de exceso de flujo, luego ya cierro y ella debe rearmar automáticamente. Hago la instalación del regulador y una vez se haya estabilizado la presión, ella va a rearmar automáticamente. Aquí hay un ejemplo de la válvula de corte por exceso de flujo, que obviamente se instala cuando, por ejemplo, una máquina retroexcavadora rompe o daña la tubería, cuando un taladro, una pica o una barreta rompe la tubería en la línea individual, cuando hay un derrumbe por terremoto, que es muy susceptible en Perú, o cuando hay un accidente en el centro de instalación y daña hasta antes de la válvula de servicio, rompe, se lleva toda la instalación. Ahí en ese caso, la válvula de corte por exceso de flujo se va a activar. Una vez yo restablezco la línea, el servicio o porque he realizado la purga y ella se me ha activado, yo simplemente cierro la válvula de servicio y ella me permite un caudal de 100 litros hora, ¿sí ven? Un caudal elevado y me permite estabilizar la presión de la red principal a la línea individual y cuando se estabiliza la presión, ella rearma automáticamente. Cuando ya se ha realizado el rearme automático, yo ya puedo abrir la válvula para gasificar el regulador. Esta es la manera como se debe realizar. Por eso de ahí la importancia de siempre
pues verificar que esté la malla. Anteriormente utilizábamos esta malla, pero ahora utilizamos una malla de 180 micras de acero inoxidable, que es mucho más eficiente y me permite retener esas partículas de mugre. Pero lo más eficiente que yo puedo realizar es una purga efectiva. De esta manera, yo logro optimizar el proceso de instalación, darle mayor vida útil a mi regulador, garantizar como profesional, como instalador, que mi instalación la realizo de una manera adecuada, porque me ha pasado que en trabajo de campo, y muchos de los que están acá, que me han acompañado en trabajo de campo, se han dado cuenta que es así. A veces muchos técnicos o muchos instaladores, cuando llevan su producto al campo, empiezan a sacarlo de la bolsa, encontramos producto fuera de la bolsa, ya lleno de polvo, a veces en el mismo almacén, ya está contaminado, eh, y hay que mejorar esas prácticas de manipulación, transporte y almacenamiento. Y luego, cuando ya lo voy a instalar, realizar la purga efectiva para garantizar que se eliminen esos contaminantes. Me habían hecho una pregunta de que cuál es la diferencia o qué sucede cuando un regulador tiene variaciones en las presiones de entrada. Aquí lo voy a explicar. En los reguladores de acción directa, como es el caso del regulador R7, eh, y los reguladores de cierre proporcional, como es el caso del RECAP o el caso del regulador estabilizador. Entonces, aquí vemos dos curvas de comportamiento. ¿Cómo se comporta el regulador R7, que es un regulador de acción directa, de única etapa, o que puede ser también de segunda etapa? ¿Y cómo está el regulador de cierre proporcional? En este caso, de segunda etapa. Entonces, aquí vemos, en el eje de las X encontramos la capacidad en metros cúbicos. Aquí vamos a tomar como un ejemplo 3 metros cúbicos. En el eje de las Y encontramos la presión de salida y cada una de esas curvas me está indicando que la presión de entrada es diferente. Entonces, la amarilla me dice que tiene una presión de 1.38 bar, o sea, 20 psi. La verde me dice que es de 3 bar, la roja de 4 bar, la azul de 5.5 bar, etc. ¿Qué pasa cuando yo con un mismo flujo, como lo vemos acá, un consumo fijo, digamos, cuando yo tengo mi estufa, o tengo la estufa y el calentador instalado y el horno, etcétera? Entonces aquí tenemos como ejemplo un consumo típico, 3 metros cúbicos. ¿Qué pasa con la presión de salida cuando yo tengo diferentes presiones de entrada? Entonces, en un regulador de acción directa, cuando yo, aquí vemos, por ejemplo, en el punto de calibración, donde se ajustó el regulador con 5.5 bar. ¿Qué pasa cuando la presión a la entrada se cae? Entonces, con 4 bar, la presión a la salida, con ese mismo flujo, mire, con 5.5 bar, aquí me está entregando aproximadamente unos 24 milibares, 23 milibares. ¿Qué pasa cuando la presión se me cayó? Perdón. Cuando yo tengo una capacidad de 3 metros cúbicos y una presión de entrada de 5.5 bar, la presión de salida fue de 25 milibares. 23, perdón. Si la presión a la entrada se cae a 4 bares, la presión también cayó a 22.5. La presión de entrada se cayó a 3 bares, la presión con el mismo flujo, la presión ya se me cayó a 22 milibares. ¿Qué pasa si la presión se cayó más a 1.38 bar? La presión con el mismo flujo, la presión a la salida se me cayó, está en 20.8, más o menos 20.6. Eso es lo que pasa en un regulador de acción directa. Si la presión a la entrada disminuye, la presión a la salida disminuye de una manera proporcional. ¿Sí? Aquí lo vemos ejemplo, en la curva típica se ve el ejemplo típico. ¿Qué es lo que puede suceder con la pregunta que me realizaba el señor? Ahora, ¿qué pasa con eso mismo en un regulador de cierre proporcional? ¿Qué quiere decir de cierre proporcional? Aquí lo vamos a ver. La misma presión, capacidad de flujo en el eje de las X, una capacidad de 3 metros cúbicos, ¿sí? Y las diferentes presiones de entrada. Entonces aquí tenemos la calibración con 5 psi, pero ¿qué pasa cuando la presión a la entrada se cae? Entonces aquí vemos las presiones a la salida. Tenemos 5 psi, el regulador tenía una presión de salida 23 milibares. ¿Qué pasa cuando la presión se aumenta? Que es muy poco común, pero puede suceder por un daño en el regulador de primera etapa, etc. Entonces, si hay un aumento en la presión de primera etapa, aquí vemos cómo la presión a la salida con el mismo consumo disminuye. ¿Sí ven? Aumento de presión, disminuye la presión a la salida.
Y la causa más común, que la presión se me caiga. Yo estoy alimentando con los 340 milibares y en la primera etapa hasta la segunda etapa, pues por los consumos y las pérdidas que hay normalmente, se me cayó. Aquí hemos exagerado y hemos tomado una presión de 1.5, permítame que no alcanzo a ver muy bien, en la línea azul, una presión mucho más baja. Fíjense que con el mismo consumo de 3 metros cúbicos, la presión en vez de caerse aumentó. Por eso le llamamos a estos reguladores estabilizadores y por eso tienen ese sistema de cierre proporcional. Lo tiene el regulador RECAP, el de 6 metros, que tiene corte por baja presión, y lo tiene también el regulador que es estabilizador, que nosotros vendemos en Perú para comercios, que tiene una capacidad de 10 metros cúbicos. Entonces, el de 6 metros cúbicos con corte y el de 10 metros cúbicos que no tiene corte, que es estabilizador, ambos tienen esta capacidad de sistema de cierre proporcional, que a mayor presión de entrada ellos disminuyen la presión de entrada y evita que se empiece a ver desprendimiento de llama, generación de monóxido. Y la otra situación que es más común, que se me caiga la presión a la entrada, la presión al contrario es compensada y ella aumenta la presión a la salida. ¿Sí ven? Y eso hace que estos reguladores tengan esa gran capacidad y funcionen muy bien en su funcionamiento, estabilizando la presión a la salida y entregando una alta capacidad de flujo para la instalación. Entonces, aquí le respondo un poco la pregunta que me hacían de qué sucede cuando se caen las presiones a la entrada en cada uno de los reguladores, ya sea de única etapa o los reguladores que utilizamos en segunda etapa. El regulador de corte por baja presión, el regulador UPSO, pero en segunda etapa, el RECAP. Este regulador es un regulador que tiene una capacidad de flujo de 6 metros cúbicos, que va a recibir nominalmente una presión de 340 milibares, que es un regulador que funciona como un regulador de 2 etapas en uno solo, porque él me va a permitir recibir a la entrada los 340 milibares y generar una caída de presión cuando pasa por este orificio, que es mucho más grande. ¿Por qué es mucho más grande? Porque aquí la presión ya viene baja, viene a 340 milibares, no es la presión de la red de los 5 bar, ya ha pasado por una primera etapa y aquí ya llegan 340 milibares. Esta presión, al pasar por este orificio de entrada, genera una caída de presión y esa baja presión llega aguas abajo. Por lo general, como yo lo instalo internamente, o pasa al medidor y de una vez a la instalación interna, si lo he colocado en edificios de apartamentos, o pasa directamente al equipo. Entonces está cerca. Las pérdidas, esa es otra ventaja que tiene, las pérdidas acá son muy bajitas porque se instala mucho más cerca de los equipos. Ya se instala internamente. Aquí el regulador, esa presión aguas abajo también se suministra a esta recámara superior, donde le va a recibir el segundo diafragma. Mira, acá había un primer diafragma que recibe la primera etapa, y luego la baja presión por este tubo de aforo pasa a una recámara superior, donde se va a generar un equilibrio de fuerzas entre esa baja presión aplicado al diafragma, que me genera una fuerza, y que va a vencer la fuerza de los dos resortes, el resorte de ajuste grueso y un resorte de ajuste fino. Eso me permite que cuando haya una caída de presión aguas abajo, cuando la presión esté por debajo de una presión de 16 milibares o en ese rango de presión baja, que por lo general es ocasionada por una caída de presión en la primera etapa, vaya a generar aquí una caída de presión, una disminución en la fuerza, y ese equilibrio de fuerzas hace que los resortes ejerzan más fuerza y cierren el paso de gas. O sea, este sello de corte estrella contra el orificio de este orificio, el borde de este orificio, y me cierra la entrada de gas. Es como lo vemos en la siguiente diapositiva. Cuando el regulador se encuentra en corte, lo encontramos aquí. Aquí he ampliado esa partecita específica. Entonces el regulador ya no me permite el paso de gas de alto flujo. Solamente hay un bypass que está acá, ¿sí? Que me permite saltarme el sistema de corte y permitir que cuando el usuario cierre válvulas aguas abajo, o sea, cierre la válvula de servicio o cierre las perillas del gasodoméstico, siempre que este sistema aguas abajo sea hermético, él va a permitir el rearme automático. ¿Cuánto se demora hacer rearme automático? Depende del tamaño que tenga y la instalación. Si yo tengo una distancia más alejada, pues va a haber un mayor volumen y va a necesitar
un poco más de tiempo para hacer el rearme automático, pero eso es cuestión de segundos, estamos hablando de 10, 15, 30 segundos, donde aguas abajo ya se rearma, presuriza y el mismo automáticamente rearma. Uno se da cuenta cuando hace rearme porque se escucha un sonido. Ese sonido es del aire que hay en la recámara superior, ¿sí? Saliendo a través del venteo. Entonces también respondo otra de las preguntas que me hicieron. ¿Dónde está el venteo ubicado en el regulador de uso interno de UNCA? Entonces aquí está ubicado. Este es un dispositivo que se llama limitador de venteo. Entonces todos los reguladores van a tener un orificio en la recámara superior y ese va a ser el venteo del regulador. En el nuestro está ubicado acá, ¿sí lo ven? Ahí hay un orificio. Entonces, eso permite que cuando el diafragma está en el funcionamiento normal y el diafragma se mueve, cuando él hace bloqueo, entonces el diafragma sube. Y aquí está ubicado el venteo del regulador y el orificio del venteo para que el aire que está en esta recámara superior pueda salir cuando el regulador se encuentra en la presión estática o de bloqueo. Aquí sube este sellito y hace un bloqueo y todo el aire que está aquí sale. Y cuando el regulador lo ponga en condiciones dinámicas, el diafragma desciende. Él permite el paso de flujo, así como lo vemos en el dibujo actual. Al descender, el aire entra a la recámara superior. Entonces, el aire entra y sale a través del venteo. Y este es un regulador que no tiene válvula de alivio. Mira, aquí viene ya sellado, es hermético, no tiene válvula de alivio. Pero sí tiene venteo, como lo debe tener cualquier regulador. Cualquier regulador, y ahorita al final, cuando miremos la Handystone, vamos a mirar inclusive el venteo del regulador más pequeñito, que son estos reguladores para GLP. Un orificio pequeñito y ese es su venteo, que es necesario para que el regulador pueda funcionar normalmente. Entonces, aquí se permite el rearme automático del regulador a través de ese orificio de venteo. Aquí vemos los dos diferentes reguladores que manejamos nosotros en Perú. El regulador con corte que vemos acá, que es para 6 metros cúbicos, ¿sí? Que tiene el sistema de corte, y el regulador estabilizador, que no tiene el sistema de corte y por eso me permite también una capacidad de flujo mayor de 10 metros cúbicos. ¿Sí ven? Aquí tiene el sistema de corte y acá no. Adicionalmente, en la parte externa le colocamos la palabra estabilizador. Vienen conexiones de media y nos da una capacidad de flujo de 10 metros cúbicos. Entonces, aquí es donde nosotros encontramos en la diferencia entre regulador con corte y regulador estabilizador. Ambos tienen el cierre proporcional, ¿sí? Pero este adicional tiene el sistema de corte por baja presión, que este estabilizador no lo tiene. ¿Y por qué se recomienda más el estabilizador en las instalaciones comerciales? Porque si yo colocara un regulador con corte, cuando lo coloco en línea, por ejemplo, con electroválvulas, la electroválvula abre repentinamente y me puede llenar, por ejemplo, una instalación hacia un quemador que se puede interpretar o lo va a percibir como una caída de presión mientras termina de llenar esa recámara hacia el quemador y me podría generar el corte. ¿Sí ven? Adicionalmente que la capacidad es solamente de 6 metros cúbicos. Entonces, este es un regulador ideal para instalaciones residenciales. Es el que más instala, específicamente en Perú, instalaciones internas en edificios de apartamentos, y en México y en Colombia. Es donde más instala, instalaciones residenciales. Mientras que en comerciales el regulador estabilizador, y es uno de los que más utilizamos en instalaciones comerciales, porque me permite una capacidad de flujo muy buena, me permite con altas caídas de presión garantizar una buena capacidad de flujo, permitir sin necesidad de aumentar el diámetro de la tubería, trabajar con la misma conexión, por ejemplo, de media con el que nosotros lo ofrecemos o con la conexión de 3/4 Trescalorca y también garantizar su capacidad de flujo sin necesidad de aumentar el diámetro. O sea, garantiza los 10 metros cúbicos con la tubería de media sin necesidad de aumentar el diámetro y eso son reducción en los costos de instalación, hace que su instalación sea más eficiente. El regulador se puede ubicar en estas instalaciones de manera vertical. Estas son instalaciones en la Villa Panamericana. Esta es una instalación de regulador en GLP porque también lo tenemos para instalación en GLP a 35 milibares. Sí, aquí venía descendiendo de la primera etapa, aquí ya llegaba hacia un equipo. Esto también es en una instalación en Perú, donde está empotrado en la pared y está colocado de manera horizontal. Aquí ya era para alimentar un horno. Todas estas son instalaciones posibles, pero el regulador nunca se debe instalar con el limitador de venteo, que es esa esfera interna que trae en el venteo,
en la posición apuntando hacia la tierra, ya sea en el R2CT o en el regulador RK o en el estabilizador, porque el regulador, el limitador de venteo, afectaría o taparía el orificio de venteo, impidiendo el funcionamiento normal del regulador. Por eso nunca se debe instalar en esta posición. Se instala idealmente, casi siempre lo instalan así o así horizontalmente, pero nunca se debe instalar con ese limitador apuntando hacia abajo. Si lo instalamos en una línea horizontal, este limitador de venteo pues debe quedar hacia arriba. Esa sería la manera correcta. Los reguladores OPSO que significa Over Pressure Shut-Off, son reguladores de corte. Regulador de corte, RC 20, segunda etapa para 20 metros cúbicos. Ya estos reguladores en segunda etapa van a recibir 340 milibares, me va a garantizar con una presión de salida de 23 milibares, 20 metros, o también regulador OPSO para 40 metros. Ya para una capacidad de flujo más alta. Ambos son reguladores para uso interno, no tienen válvula de alivio, por eso no se les debe colocar un ducto de venteo al exterior. ¿Cuál fue la excusa aquí del interventor? Es que aquí decía venteo, entonces como ahí decía venteo, asumió que el regulador tenía válvula de alivio, pero desconoce cómo es el funcionamiento del regulador. Mire, esta es una instalación comercial, esta es una instalación industrial y en ambos casos, por desconocimiento, el interventor incurrió en gastos para el usuario final y so pena de suspender la instalación. Entonces eso no se debe realizar. ¿Cómo funciona el regulador? Aquí nosotros encontramos la presión a la entrada, por ejemplo para segunda etapa, 340 milibares, una caída de presión. Él me va a entregar ya una presión, aquí no es, perdón, 16 a 23, sino de 17 a 25 milibares. Él nominalmente está para 23 milibares. Aquí esa baja presión, después de que se generó la caída de presión aguas abajo, esa caída de presión aguas abajo ingresan los 5 PSI, la baja presión hacia el equipo también se conduce por este conducto de aforo hacia la válvula de sobrepresión. Ella toda hora está monitoreando la presión a la salida. Si hay un aumento de presión aguas abajo, va a generar la activación del corte, va a vencer el resorte, que está calibrado en fábrica para que se active en el mismo rango de la válvula, entre 1.7 veces hasta 3 veces la presión calibrada. Y ahí, cuando se activa, cierra la entrada del gas. En este caso, nosotros aquí podemos apreciar cómo el regulador cierra la entrada. Entonces aquí ya ni siquiera ingresa la entrada del gas. Cuando hay una sobrepresión, él lo que hace es cerrar. Por eso el regulador se puede instalar internamente, porque él no tiene válvula de alivio. ¿Sí? Se puede instalar internamente. ¿Cómo es el rearme del regulador? Entonces, para hacer el rearme del regulador, perdón, el rearme del regulador, entonces lo realizo en 3 pasos específicos. Primero, cierro la llave a la entrada, aguas arriba o a la entrada hacia el equipo. Segundo, abro la válvula aguas abajo o libero abriendo las válvulas del equipo del gasodoméstico para liberar si hay una sobrepresión o si no, no me va a poder rearmar el regulador. Y procedo por tercero a soltar este hexágono con una llave de 5 octavos o manualmente y halo manualmente y él ya queda nuevamente rearmado. Ya vuelvo a roscar esta pieza acá y queda listo para gasificar suavemente, lentamente. Siempre que yo realizo una gasificación, se debe realizar lentamente. Eso me lo especifican todas las normas. Siempre la gasificación se debe realizar suavemente, lentamente, para evitar esos golpes de ariete, para evitar un daño en los equipos, para evitar una sobrepresión y que me pueda generar activación de algún sistema de seguridad. Los reguladores pilotados son reguladores que tienen un sistema de acción indirecta. La presión no proviene de un resorte, sino que proviene de otro regulador que es el piloto. Este piloto controla al regulador mucho más grande y me puede permitir capacidades de flujo mayores. Aquí hay ejemplos de instalaciones típicas de instalación en multifamiliares o en edificios de instalaciones comerciales, en donde instalamos el regulador pilotado para, con 340 milibares, garantizar una alta capacidad de flujo. Es un regulador, como aquí lo vemos, que no necesariamente se debe instalar un filtro a la entrada. Si se instala, bienvenido sea, porque es un elemento mucho más filtrante. Ya estos son filtros de 5 micras, porque nuestro regulador tiene incorporado una malla filtro
¿sí? De 180 micras, ya viene incorporado. Entonces nosotros recomendamos mejor que se instale una válvula de alivio. Aquí tiene un tapón en el cual se puede ubicar la válvula de alivio, y la válvula de alivio me va a proteger de sobrepresiones aguas abajo. Se recomienda que se realice la instalación de la válvula de alivio como sistema de seguridad. Aquí vemos un ejemplo en la instalación para las zonas de comidas con reguladores pilotados en un centro comercial. Entonces vemos cómo todas las zonas de comidas llegan con los reguladores pilotados. Son reguladores que son su característica principal es porque nos entregan una alta capacidad de flujo. Entonces esto sería un beneficio para la instalación. Aquí vemos el ejemplo con una tabla de caudales. Entonces aquí vemos cómo con una presión nominal de 3.8, digamos 4 bar, ajustado en una presión de 5 psi. Y aquí es donde yo les comentaba, ven cómo el regulador se puede utilizar para gas natural o GLP. En el caso de gas natural, el regulador me puede garantizar 114 metros cúbicos de gas natural. Es un regulador que me va a garantizar una alta capacidad de flujo. La presión se me llega a caer a 2.7 bar, inclusive me está garantizando una capacidad de 106 metros cúbicos de gas natural. Entonces es un regulador que me da una muy buena capacidad de flujo. En el caso de estos reguladores pilotados OPSO, de cierre proporcional y estabilizadores dentro de nuestro portafolio, para complementar el tema de los sistemas de seguridad, los reguladores los dividimos en lo que son los reguladores de primera etapa, que estas son las diferentes referencias de reguladores que encontramos dentro de nuestro portafolio disponible en Perú. Nuestro portafolio es un poco más amplio, pero ahorita actualmente de estas son las referencias que encontramos disponibles. Reguladores en conexiones de junta plana 3/4 G y 1 1/4 a la salida, con rearme manual. Reguladores en primera etapa para 9.5 metros a 340 milibares, también a 340 milibares para 39 metros, con una presión de entrada mínima de 1.4 bar. Los reguladores pilotados, que son los reguladores que nos entregan una gran capacidad de flujo, como ya lo hemos visto en diferentes características. Es un regulador que se puede utilizar además en gas natural y GLP. Es muy utilizado aquí en Colombia, digamos, en las instalaciones de gas natural y en GLP. Los reguladores de segunda etapa. Entonces, encontramos en la línea los reguladores de segunda etapa con válvula de alivio. Desde los reguladores más grandes, como es el regulador R50 en segunda etapa, que nos puede dar una capacidad hasta 40 metros. Reguladores, perdón, no es 39 metros, sino 10 metros, de 10 a 15 metros en segunda etapa. El regulador R10 de primera etapa. O el regulador R7, que es un regulador que me puede entregar una capacidad hasta 8 metros cúbicos de gas natural. Estos reguladores, en conexiones de 3/4 y 1 pulgada, me permiten entregar en segunda etapa, recibiendo los 340 milibares, cada uno con su capacidad de flujo a 23 milibares. Recuerden que tiene válvula de alivio. Entonces, si el sitio donde lo van a instalar es confinado, pues deben, es encerrado, es interior, deben utilizar los reguladores de segunda etapa de uso interno. En este caso tenemos todas estas referencias disponibles. El regulador con corte por baja presión, que lo utilizan la mayoría de las concesiones y en residenciales para una capacidad de 6 metros cúbicos, hay en 23 milibares y también en 25 milibares. El regulador R12T, que es un regulador que puede recibir a la entrada 35 a 140 milibares, a la salida me entrega 19 con una capacidad de 3.2 metros, entonces tiene esa gran capacidad. Recuerden que es 19 más o menos el 10%, tiene una banda de operación, no quiere decir que sea fijo siempre 19, y aquí es donde yo les mostraba que tiene la gran capacidad o ventaja de que yo puedo retirar este tapón exterior y a través de un destornillador de palo de estrella poder ajustar en sentido horario o disminuir la presión en sentido antihorario para permitir un ajuste más fino y entregar la presión adecuada para el uso con el equipo que yo requiera. El estabilizador, los estabilizadores de 10 metros cúbicos y para 30 metros cúbicos, son dos reguladores que me permiten una alta capacidad de flujo en un tamaño muy compacto, a diferencia de las referencias de la competencia,
y como lo veíamos ahí, que tiene la gran ventaja de que yo lo puedo colocar empotrado en la pared y estéticamente no me daña la instalación porque no sale como los cuellos de los otros reguladores que son supremamente largos y que hacen que la parte del constructor no permita la instalación de este tipo de reguladores cuando lo coloco empotrado en la pared porque pues, estéticamente no es muy presentable porque queda muy salido. El nuestro tiene la gran ventaja de ser muy compacto y permitir esa instalación, como lo vimos en la diapositiva eh, como ejemplo. Los reguladores OPSO también son reguladores para uso interno. Mire, todos tienen el venteo. Aquí está identificado el venteo. Aquí no quedó en la fotografía porque quedó detrás del venteo, pero en el regulador en corto yo les mostré. Ahí estaba el venteo del regulador. Estos son de uso interno y acá está el venteo, porque recuerden que venteo no es válvula de alivio. Venteo no es válvula de alivio. El regulador OPSO, que nos permite el corte por sobrepresión, lo tenemos para una referencia en 40 metros y también para 20 metros. Conexiones de 3/4 y conexiones de 1 pulgada para uso interno. En los reguladores de única etapa, los tenemos específicamente para 6 metros cúbicos en el regulador de corte por baja presión. Lo tenemos con el sistema de rearme automático, también con rearme manual, diferentes sistemas de conexión, macho media G, perdón, 3/4 G macho, 3/4 junta plana, esferocónico, junta plana a la entrada, 180 grados o 90 grados, en todas las especificaciones de conexión lo manejamos. También lo que es los conectores flexibles. Estos conectores flexibles ya certificado bajo la norma NTC 3561 con conectores media G a la entrada y a la salida. Aquí lo vemos específicamente para los conectores de los equipos, ya sea calentadores o cocina. También manejamos lo que es la Handy Stove. Es una estufa que desarrollamos específicamente para lo que es una estufa portátil, específicamente para cuando vamos a la playa, cuando nuevamente logramos poder nosotros estar nuevamente saliendo de ese confinamiento, a Dios mediante ya salgamos de esta pandemia. Es una estufa que nos permite también, por ejemplo, si tenemos una terraza en la casa, poder hacer un asado, un barbecue, un fondue, preparar un vinito caliente. Eh, También si queremos llevarlo para la playa, entonces utiliza un canister de butano, le permite en llama mínima trabajar 4 horas, en llama máxima trabajar 2 horas, y el nuestro tiene la gran ventaja de que lo podemos, con un accesorio que tiene, a través de un regulador, ya sea un regulador premium o un regulador convencional, conectarlo a la estufa y poder conectar un cilindro de GLP. Por ejemplo, si yo tengo una terraza, yo sé que todos los fines de semana me gusta salir pues compro mi cilindro y ya sé que siempre puedo utilizar mi estufa al aire libre, siempre es para uso exterior. O en la playa, si me quiero ir a la playa, llevo mis canister y me preparo ya mi asadito, una picadita, excelente. También manejamos todo lo que es valvulería, válvulas de paso, medidores en la instalación interna, lo que es tubería P2P, 216, 1418, amarilla o blanca. ¿Alguna otra pregunta sobre estos últimos elementos, Edwin? No, Mauricio, por ahora no tenemos más preguntas. De igualmente, vemos que están muy interesados a otra nueva capacitación, un nuevo seminario. Claro que sí. Entonces, igualmente les vamos a estar compartiendo todo el tema de la información a través de nuestras líneas de WhatsApp y el correo electrónico para todos ustedes. Entonces, adicionalmente a esto, queremos agradecerle a todos los asistentes del día de hoy y por lo tanto nosotros, UNCAR, estaremos entregando a todos los asistentes del seminario el certificado de la asistencia a esta actividad del día de hoy. Entonces es muy importante, nosotros vamos a estar enviándoles una pequeña encuesta a todos ustedes para que por favor nos la ayuden a diligenciar, mejorar, para evaluar el servicio, la atención y todo lo demás referente a estos seminarios. Entonces, adicionalmente, Mauricio, por favor, ¿me puedes regalar los números de contacto? Aquí se encuentran los números de contacto de las personas de soporte técnico, de mi compañero Mauricio Silva, de mi parte, Edwin Gamba, de soporte técnico.
y también de la parte comercial el ingeniero Diego Guarín, que estará a disposición para todos ustedes. Entonces, muchísimas gracias a todos por la atención el día de hoy y esperamos tenerlos nuevamente en una próxima oportunidad para seguirles presentando nuevas novedades, información y características. Mauricio. Sí, les recordamos que les será enviada una encuesta y a las personas que respondan a la encuesta que será enviada a sus correos, pues se les entregará a vuelta de correo el certificado de asistencia a este seminario. Y los invitamos nuevamente a que se vinculen a la página, que se inscriban a la página de YouTube. Industrias Uncar, la encuentran ahí, para que se inscriban y activen la campana para que cada vez que subamos otro nuevo video, ustedes lo puedan recibir de primera mano. Bueno amigos, espero que les haya gustado este video. No olvides suscribirte, colocar tus comentarios y activar la campanita para que te avisemos de nuevos videos. Chao.